Muy buenas noches a todos. Bienvenidos nuevamente a este ciclo de charlas denominado Descubriendo Concepción, 15 minutos de tesoros, historias y leyendas. Aunque 15 minutos es un parámetro nada más, ya que el sábado pasado creo que nos pasamos un poco. Y en el marco de la cuarentena sanitaria por el COVID-19 estamos realizando esta actividad virtual ya que suspendimos nuestro recorrido fase 4, en donde pasábamos por diferentes grupos, por puntos estratégicos del Centro Histórico de Concepción y por el cementerio, como una forma de conocer y aprender los sitios que guardan la memoria histórica de la ciudad. Decidimos hacer estos recorridos virtuales para evitar los contagios, a pesar de que estábamos haciendo los recorridos con todas las medidas sanitarias. Pero por estos medios telemáticos también llegamos a mucho más gente que nos ve de diversas partes del mundo. Así que por el momento estaremos cada sábado a esta misma hora por Facebook, Instagram y YouTube por un espacio de 10 a 15 o 20 minutos, haciendo el mismo recorrido, pero a través de fotografías, videos y relatos. En esta ocasión, el tema que abordaremos es con respecto a los héroes y residentas del 70, un recorrido por el cementerio al que los miembros de la asociación consideramos como nuestro segundo hogar, ya que lo recorrimos en innumerables ocasiones y porque consideramos que es el espejo del pasado de nuestra ciudad, en donde toda la gente en algún día terminará y donde se junta toda la historia de Concepción, pues esa historia que podemos conocer recorriendo mausoleos, tumbas y lápidas. Empezamos el recorrido con Doña Candelaria Cabañas, una dama que perteneció a la estirpe heroica de las mujeres que sufrieron penurias y fatigas en la cruzada de la guerra contra la Triple Alianza. Era una mujer virtuosa, vivió consagrada al cuidado de su hogar y siempre prodigaba el bien a sus semejantes. Fue fundadora y presidenta perpetua, honoraria perpetua de la Sociedad de Beneficencia de la Villa Real. Y justamente su filantropía le dio fama de beata. Y se le conoció como la Beata Ñacandé. Y su muerte causó mucha conmoción en la sociedad concepcionera y dio un eco doloroso en el corazón de todo Concepción. Y a partir de ahí se le conoció varios milagros que se le atribuyen. Y puede decirse de ella que enlazó dos épocas, el ayer de las penurias de la Triple Alianza y las de la Guerra del Chaco, y murió apaciblemente como había sido su vida. Acá tenemos una representación a cargo de la compañera Raquel Sánchez, de la doctora Raquel Sánchez, y un pequeño relato que dice: Dama residenta, célebre por su piedad y fama de beata, que vio pasar la guerra del 70 y la guerra del Chaco. Su muerte ha encontrado un eco doloroso en el corazón concepcionero, donde su figura venerable había encontrado sitial de veneración. Y esta es una información que salió en Correo del Norte sobre el fallecimiento de la beata Ñacandé, el 10 de octubre de 1939. Y acá tenemos la, la verja que estaba en su tumba y hoy está en el Museo del Cuartel de la Villa Real. Los restos de Ñacandé ahora están en el Panteón Familiar, en la entrada misma del cementerio. Acá es la avenida central y ese es el panteón de su familia, la familia Fernández. Ahora continuamos con el veterano de la guerra del 70, don Daniel Quevedo,
fallecido el 1 de agosto de 1904. Él era hermano de Basilio Quevedo y era hijo de la residenta María del Rosario Quevedo Vera y Aragón. Este veterano, que muy joven había participado en la guerra, se casó con la señora Dolores Romero y esta señora le sobrevivió 20 años a su marido y falleció el 2 de febrero de 1925, como vemos ahí en su placa. Y la tumba de esta señora está en el mausoleo de los Albertini, porque ella era cuñada de Carmen Quevedo, la señora que estaba casada con don Remigio Albertini. Y acá vemos la ubicación de la tumba del veterano del 70, don Daniel Quevedo. Ahí la compañera Guadalupe Huerta estaba relatando un poco sobre su vida en un recorrido que hicimos hace unos años, creo que hace 2 o el año pasado, no recuerdo bien. Ahora pasamos a la tumba del excombatiente también de la guerra del 70, don Gregorio Cabañas, que está ahí frente mismo a la tumba de don Daniel Quevedo. Don Gregorio Cabañas era el hermano de Juana Nepomucena Cabañas y era cuñado del general Resquín. Juana Nepomucena estaba casada con el general Resquín. Gregorio era uno de los que fue al Mato Grosso en la primera etapa de la Guerra Guazú. En este panteón también están los restos de Adelina Huerta Quevedo de Resquín, quien es la mamá, la madre del poeta concepcionero Luis Alberto Resquín Huerta. Y este poeta es el nieto del general Resquín. Y acá está la ubicación, frente mismo a la tumba de Daniel Quevedo y al lado del panteón de los Otaños, donde está Rosenda. Y entrando nuevamente en la avenida central, encontramos el panteón de la familia Zavala, en donde están los restos de las residentas Ángela y Oliva del Carmen Zavala. Ángela es la madre de Eliseo Zavala, uno de los puntales del progreso de Concepción. Él tenía 5 años cuando empezó la guerra contra la Triple Alianza y se encontraban ellos, o sea, la familia se encontraba establecida en la zona de Paso Urunde, en Belém. Eh, Ellos tuvieron hasta Cerro Corá en la guerra y al acabar todo ahí volvieron a Concepción. Ángela y Oliva se dedicaron de lleno a la reorganización de la sociedad y al cuidado especial de su familia. Acá vemos a la compañera Amada Sánchez representando a Ángela Zavala y relatando sus vivencias. Acá tenemos la lápida de Ángela Zavala, que vemos que nació en 1822, en la época del doctor Francia. Y Oliva del Carmen Zavala, quien le dedica el recuerdo, Francisco Javier Zavala y Narcisa Ferreira de Zavala. Francisco era su sobrino, era el hijo de Ángela. Seguimos un poco más después. Acá está la tumba de José Dolores Cabañas, el popular Pailoló, que era amigo del presidente Carlos Antonio López. Tenía un negocio de platería en Asunción y establecimientos ganaderos acá en Concepción. Hace unos años encontré yo en el Archivo Nacional de Asunción un documento en muy mal estado, obviamente por el inevitable paso del tiempo, y que data de 1843 más o menos, un año antes de que asuma el presidente Carlos Antonio López. Tenía roturas y perforaciones y en ese documento incluía una lista de personas con sus respectivos oficios que se anotaron en el juzgado de Asunción y en donde aparece el nombre de José Dolores Cabañas. En esa lista estaban carpinteros,
papelistas, escribientes, ellos le dicen plateros, herreros, sastres, albañiles, zapateros, etcétera. Y también individuos sin ocupación conocida están en ese documento. Serían los ninis actuales, ¿verdad? Y traficantes, entre los cuales estaba José Díaz de Bedoya, Carlos Loizaga, Fernando Iturburu y otros. Así aparecen traficantes, seguramente se refieren a los comerciantes, ¿verdad? Pero eh, miremos nomás estos nombres: Díaz de Bedoya, Loizaga y Iturburu, que de nefasta memoria posterior a la guerra contra la Triple Alianza. Y también hay un archivo, este que estamos viendo en el Archivo Nacional de Asunción, donde hace una invitación, José Dolores Cabañas, hace la invitación a una misa para el cumpleaños del presidente ya Francisco Solano López en el año 1864, 2 años ya de la muerte de su amigo Carlos Antonio López. José Dolores Cabañas participó de la guerra siendo ya muy anciano y fue uno de los pocos que sobrevivió y luego se estableció acá en Concepción, especialmente para estar cerca de su campo. Tenía su casa en donde ahora está la Casa de la Cultura Carlos Colombino, y una de sus hijas, doña Genaira, se casó con Basilio Quevedo, el símbolo de la época dorada de Concepción. Justamente ellos eran vecinos porque el teatro municipal era de la mansión de don Basilio, ¿verdad? De José Dolores Cabaña descienden también héroes del Chaco, sus nietos Wilfrido Quevedo y Adolfo Semidey Quevedo. Esta es la foto de Adolfo Semidey Quevedo, que ahora tiene la familia Semidey Miltos. Él está enterrado acá con su abuelo en el panteón familiar, eh, junto con otros héroes de la guerra del Chaco, de la familia Lailla, que son de su familia luego. Y también de José Dolores Cabañas desciende el gran artista y gestor cultural concepcionero Carlos Colombino. Y justamente él usaba el seudónimo Esteban Cabañas en sus poemas y novelas. Acá tenemos el Panteón de José Dolores Cabañas, y de sus descendientes. En esta partecita, una pequeña lápida que está ahí, esa es la lápida de Adolfo Semidey, el héroe que cayó en Pirizal a los 19 años. Y nuestro compañero Michel Jiménez Venegas, en una representación que hicimos el año pasado. Ahí se encuentra relatando sus vivencias a los presentes. Y ahora pasamos al panteón de enfrente, de la familia Cienra Zavala. Aquí descansan los restos de las residentas Rosario Bernal de Ferreira y Narcisa Ferreira de Zavala, quien mencionamos anteriormente, que estaba casada con Francisco Javier Zavala. Esta Rosario y Narcisa son madre e hija, que también sufrieron las penurias de la guerra. Narcisa luego se casaría con Francisco Javier Zavala, un acaudalado hacendado industrial y propietario, el hermano de Liceo. Y el hijo de ambos, Fernando Zavala Ferreira, se casó luego con Adolfina Miltos y ambos fueron destacados dirigentes de la Revolución de 1947. Aquí nuestro compañero Octavio Sierra está describiendo a los presentes en el recorrido, la vida de sus ancestros, porque él es de la familia Sierra Zavala. Pasamos más adelante, conoceremos a la señorita Francisca Alvarenga, quien pertenece a una de las familias patricias de Concepción y que sobrevivió a la guerra convirtiéndose en una de las tantas residentas que levantaron nuevamente el Paraguay. El profesor Pedro Alvarenga Caballero nos comenta que
el 24 de julio de 1862, esta señorita le escribió una carta a Solano López, a más de felicitarlo por su aniversario de nacimiento, porque el 24 de julio es el cumpleaños del mariscal. Le mandó una solicitud para liberar a su cuñado, don Miguel Jerónimo Cueto Gamarra, que estaba engrillado, o sea, estaba preso por orden del entonces coronel Francisco Regín, que era el comandante de acá de Concepción. Ella falleció, como vemos aquí, el 25 de agosto de 1901 y sus restos descansan en el panteón de la familia Cueto, de sus familiares. Y acá vemos una representación a cargo de nuestra compañera Guadalupe Huerta y a las compañeras Ana Benítez y Larisa Huerta describiendo esta historia frente al panteón de la familia Cueto. Les recuerdo que pueden escribir en los comentarios sus dudas, sugerencias, etcétera. La vez pasada, Joel Solano López nos pidió que contáramos un poco más sobre la época en que Concepción fue capital de la República. Eso fue en 1947 con la Revolución. Y podemos hacer un capítulo exclusivo sobre ese tema. Vamos a calendarizar y luego vamos a invitar. Pasemos ahora a conocer a Gorgonio Rojas. Este héroe es uno de los más destacados de la Guerra Grande, porque luego de recibir 13 lanzazos por parte de los soldados brasileños, seguía resistiendo ferozmente. Y cuando lo estaban por matar, intervino el oficial brasileño Pacífico de Vargas, quien estaba asombrado por su incontrolable heroísmo. El Pacífico de Vargas ordenó a su tropa que le deje libre. Gorgonio era civil, pero por su arrojo eh, le dieron, o sea, llegó al grado militar y le dieron varias condecoraciones. Posterior a la guerra fue ganadero, siendo su estancia El Naranjito una de las más mejor organizadas del norte del país. Fue un gran trabajador que tuvo una distinguida familia con numerosos hijos y descollando, dice, por su belleza las hijas. Muy, muy lindas eran las hijas de don Gorgonio. Tuvo en total 21 hijos con 2 mujeres. Bonifacia Aquino Quevedo y Avelina Cabral, pero estaba casado con Benita Miltos Irigoyen, Benita Paula Miltos Irigoyen. Y esta señora no podía tener hijos por lo visto porque tuvo hijos con las otras dos. Al fallecer su señora, se casó casi de inmediato con Bonifacia y le reconoció a todos sus hijos habidos con ella, o sea que hizo una convalidación nada más. En realidad él reconoció a todos sus hijos. Y uno de ellos fue presidente de la República, Liberato Marcial Rojas Cabral, y su nieto, el teniente Adolfo Rojas Silva, el héroe que cayó en Fortín Sorpresa. También era su nieto el general Alcibiades Ibáñez Rojas, cuyo nombre lleva esa avenida que empieza allá cerca del CREC y pasa por el polideportivo por donde antes pasaba el ferrocarril. Gorgonio murió el 17 de julio de 1897. Acá vemos su lápida, una partecita porque está destruida. Su panteón hoy está convertido en un cenotafio, ya que sus descendientes trasladaron sus restos a Asunción. O sea que en su panteón no está él, está en Asunción. Su nieto, su bisnieto era que llevaron, justo en la entrada misma al cementerio de La Recoleta. Y ahí en esta parte de la lápida dice: aquí yace Gorgonio Rojas, rogad por él. Rogad por él, dice, porque él se suicidó. No sabemos la causa, pero según los datos que tenemos, él se suicidó.
Acá tenemos una representación a cargo de nuestro compañero Octavio Sierra, enfrente al cenotafio o panteón, ¿verdad? También acá está la fotografía del expresidente Liberato Marcial Rojas, que es el hijo de Gorgonio, y el héroe caído en Fortín, sorpresa, el teniente Adolfo Rojas Silva. Y este es su nieto también, el general Alcibiades Ibáñez Rojas. Y acá también estoy yo, en una de las veces que fui a charlar con doña Marilene Neri Huerta de la Illa, que es la tataranieta de Gorgonio Rojas. Y a modo de comentario, en particular, el interés por los cementerios para mí empezó cuando cuando era chico, cuando era niño, cuando íbamos en Semana Santa y el Día de los Difuntos. Me fascinaban los mausoleos antiguos y ver los nombres en las lápidas, etcétera. Solía llevar un cuadernito donde anotaba esos nombres y las fechas. Luego, más adelante, iba allí a estudiar de vez en cuando ya estaba en el colegio, porque el lugar era muy tranquilo y seguro. De esa época es que encontré las coincidencias entre lo que yo anotaba y los libros que leía. Y solía pensar, mira, acá habla de fulano de tal que está enterrado en tal panteón o había sido, era un comerciante o político, etcétera. Y empecé a hacer unos resúmenes que tengo hasta hoy. Y más adelante amplié con los datos del archivo municipal, con esos álbumes gráficos del principio del siglo XX y por supuesto con las investigaciones del profesor Pedro Alvarenga, que están en la ordenanza que declara patrimonio histórico al cementerio también con el Centro Histórico de Concepción. Por eso es que nuestra primera actividad dentro de la asociación fue un recorrido por el cementerio que estuve dirigiendo, porque el lugar puedo recorrer hasta con los ojos cerrados. Y creo que esa fascinación le transmití a a los compañeros, porque solemos reunirnos allí para limpiar, para estudiar, etcétera. Ahora mismo estamos en trámites de fundar una nueva asociación que se encargue exclusivamente del rescate y preservación de este lugar, su patrimonio arquitectónico, su historia, la creación y el mantenimiento de una base de datos informatizada, la elaboración y propuesta de ordenanzas municipales que regulen la administración del cementerio, mantener lazos con organizaciones similares, tanto acá en el país como de manera internacional. De hecho, ya tenemos conversaciones con asociaciones que mantienen el cementerio de la Recoleta de Buenos Aires, por ejemplo, y de La Plata en Argentina también, que ya nos mandaron unos software, o sea, la idea de unos software de gestión de cementerio y otras cosas. Así que a pesar de que hoy vemos nuestro cementerio en un estado calamitoso, al final del túnel hay una luz que nos trae mucha esperanza. Y ahora vemos el monumento funerario de doña Engracia Caballero de Javier, una dama residenta también que acompañó todo el trayecto del Ejército Nacional hasta Cerro Corá en la guerra contra la Triple Alianza y que tras la guerra vino acá a Concepción a trabajar la tierra devastada, falleciendo aquí en el año 1909. Acá vemos una fotografía de un amigo de hace años, un compañero de colegio que también tiene la fascinación por los cementerios. Y esta foto él sacó en la década del 90, según me dijo. Robert y Fran, saludos grandes, seguro que estás viendo. Y como nos dice Pedro Alvarenga, el Panteón de Engracia tiene una riqueza en detalles y culmina con este bello pináculo, esto que vemos acá, con rosas en bajo relieve, dice, sobre relieve, ¿verdad?
Y su lápida de mármol de Carrara es de una pureza impecable. Esta lápida que está acá es hermosa, hermosa, hermosa. Un blanco único que gracias a Dios está todavía ahí, ¿verdad? Eh, Acá vemos en uno de nuestros recorridos el Panteón pintado en amarillo ya. Nuestra compañera Vanessa Fernández está describiendo un poco de la vida de Engracia Caballero. Y acá también vemos a la compañera Guadalupe Huerta, que representó a Engracia en una de los necroturismos nocturnos que hicimos, y está mostrando la ubicación del panteón, porque en esta parte, a la noche al menos, no se puede entrar por el difícil acceso. Entonces, Engracia ahí muestra nomás hacia dónde está su tumba. Y ahora vamos a ver el panteón de Juan Manuel Antonio Gamarra, que está un poquito después de la capilla. Él era bisnieto de los Agüero y Céspedes, que eran los primeros pobladores del departamento de Concepción, la época de la colonia, ¿verdad? Participó en la guerra contra la Triple Alianza, tomando parte en varias batallas, y cayó finalmente prisionero de los aliados. Se le llevó preso a él, y se le llevó a Buenos Aires. Y ahí estudió en el Colegio San Juan. Después, cuando terminó ya la guerra, volvió a Paraguay y se dedicó al comercio y a la industria yerbatera. También se dedicó a la ganadería y fue propietario de varias fincas importantes, y ejerció cargos políticos y judiciales. Acá vemos el panteón de la familia, que está está bien conservado. Felicitaciones a la familia Gamarra por mantener tan importante patrimonio histórico. Don Manuel tenía una hermosa quinta en la localidad de Cándido Silva, y de él tengo varios datos, documentos y libros que hoy pertenecen a la asociación, porque yo doné toda mi biblioteca a la asociación. Y especialmente tengo muchos datos de él porque yo nací en su casa. La casa tenía un hermoso zaguán, un amplio hall central y un enorme anagrama con letras MG, que es Manuel Gamarra, en la puerta cancel. Y tenía unos increíbles candelabros con vidrios venecianos. Acá le vemos a don Manuel con con su familia. Tenía dos hijos varones y después cuatro chicas. Uno de ellos falleció en Managua en 1933. Acá el compañero Ángelo Fernández estaba representando a Manuel Gamarra, y en esta otra fotografía que vimos anteriormente, él está relatando la vida de Gamarra. Acá está la parte de atrás del panteón, y acá donde vemos esto es su lápida. Y ahí está su lápida. Falleció el 3 de julio de 1939. Y acá vemos su retrato y el de su señora Antonia. Y el baúl que su mamá, la mamá del señor, le regaló a doña Antonia cuando se casaron. Estos objetos están ahora en la Casa de la Cultura Carlos Colombino. Y también existe una carta de don Manuel que le envió al País Pérez en contestación a la penosa noticia que le mandó el país, de que su hijo pastor había fallecido en el frente, ahí en Nanagua, en 1933, en donde le dice que aún es capaz de empuñar la espada y el arma automática que en sus tiempos se desconocía, dice. Hay que tener en cuenta que para ese momento don Manuel ya era muy anciano, y que aún así se puso a disposición para ir a pelear en el Chaco.
el caso similar del coronel Oviedo, ¿verdad? Y seguramente de varios veteranos del 70. Y una publicación de Correo del Norte de 1938, un año antes de que él falleciera, dice que don Manuel estaba muy enfermo y que sus familiares le prodigaban las últimas atenciones, ya que estaba bastante anciano. Pero sin embargo, se recuperó y estuvo activo nuevamente unos meses. Y luego él se retiró a su quinta de Cándido Silva y en medio de la naturaleza que tanto le gustaba, falleció en forma tranquila, según el relato de su hijo don Pedro Gamarra. Acá dice don Manuel Antonio Gamarra escribió crónicas históricas de la Guerra del 70, de la que fue protagonista. Él tanto con Resquín y no sé quién otro, no recuerdo más, otro protagonista de la guerra que escribió libros, ¿verdad? En este caso crónicas. Las crónicas originales de Manuel Gamarra, yo vi cuando se quemaron en el patio de su casa. Yo tenía 7 años y la nieta del señor había tirado sus libros, sus documentos, etcétera, unas cuantas cosas y quemó en el patio. Yo pude rescatar varias que hoy forman parte de la biblioteca de la asociación, pero eso es otro tema que podemos tocar más adelante porque es un recuerdo muy, muy feo que tengo de eso. Pasemos ahora a conocer a otra dama residenta y una de nuestras personajes más queridas de nuestro cementerio, doña eh, Josefa Antonia Franco. Ella era hija natural de Juana de Dios Franco. Ella nació en Asunción en 1852 y ella era la madre del presidente de la República, don Manuel Franco, el presidente concepcionero. Cuando Manuel era niño, la señora Josefa hacía dulces, tortas comestibles que ambos vendían en el mercado. Según algunas anécdotas, los niños de esa época bromeaban y se burlaban de Manuel por vender dulces, ¿verdad? Y una vez doña Josefa les pidió, por favor, que paren de hacer eso porque él va a ser el presidente de la República, cosa que se cumplió, ¿verdad? Doña Josefa falleció a los 55 años acá en Concepción, como vemos en su lápida, el 7 de noviembre de 1907, cuando su hijo era ministro del Interior. Y después, más tarde, sería presidente de la República. Sus restos están en el mausoleo de la familia Isnardi. ¿Por qué? Porque Josefa, o sea, la hermana Josefa, doña Trifona Franco, estaba casada con don Antonio Isnardi y le enterraron en el mausoleo familiar. Los restos de su hijo Carlos, el hermano del presidente, están por ahí cerca nomás, a pasos de este panteón, en el panteón municipal. Acá vemos una representación de doña Josefa Franco a cargo de nuestra compañera Rosalba Valiente, frente al mausoleo de los Isnardi, describiendo también las vivencias de, de doña Josefa. Y acá también está el presidente, doctor Manuel Franco, su madre, doña Josefa, y su tía, doña Trifona, en una de las actividades que hicimos con la asociación. Y en nuestra revista cultural del año pasado, de mayo del 2019, tenemos esta nota que dice que en la tarde del miércoles 29 de mayo de 2019, nuestra compañera Rosalba Valiente estuvo en la escuela Gustavo Jiménez realizando un bosquejo de la historia de Concepción en el marco del proyecto Homenaje a la Patria, conozcamos nuestra historia. Luego de su ponencia, la licenciada Valiente cerró la tarde con una representación de doña Josefa Antonia Franco, madre del presidente de la República, doctor Manuel Franco,
ya en el marco del centenario de la muerte del ilustre presidente concepcionero. Y participaron en este evento los docentes, los alumnos y los padres de familia. Y como ven, esta es también una de las múltiples actividades que hacemos dentro de la asociación y que se enmarca dentro de nuestros objetivos, ya que es divulgar el conocimiento sobre todo a las nuevas generaciones a través de visitas a las escuelas y colegios, recorridos guiados, asesoramientos en proyectos estudiantiles, etcétera. Pasamos ahora a otra dama residenta y que también es una de las personajes más queridas de nuestro cementerio, doña Isabel Tadea Agüero, que es descendiente de los primeros habitantes de Concepción y que vio pasar 30 gobernantes durante su vida, desde el doctor Francia hasta el doctor Montero. Ella nació en 1835 y falleció en 1920. Eh, ¿Por qué es una de las más queridas personajes? Primero porque fue una de las damas que levantó nuevamente la ciudad, luego de la guerra contra la Triple Alianza, desempeñando funciones de madre, educadora, enfermera, dirigente social también fue. Y segundo porque su panteón era único y según Pedro Alvarenga era de un estilo románico. Digo, era porque de un día para otro desapareció este panteón. En uno de nuestros recorridos, unos días antes de, de- del evento, yo fui al cementerio a ver el itinerario, cómo estaba, ¿verdad? Limpiamos las tumbas, los panteones, por donde pasaríamos y haríamos las descripciones, qué sé yo, las actuaciones. Y la tumba de Isabel, por supuesto, entre ellos. Eso fue 2 días antes, un jueves más o menos, ya que el sábado a la noche sería el recorrido. Y esa tarde, noche del sábado, fui para ver el tema de las luces, las velas, las antorchas, etcétera. Y la tumba de Isabel desapareció totalmente. La indignación para nosotros fue total y entonces le dije a la compañera Raquel Sánchez, que era la que tenía que personificar a Isabel Agüero, Raquel, cambia la introducción de tu monólogo y aparece envuelta en llanto y así como perturbada, le dije. Y así hizo, y en medio de 350 personas que fueron esa noche, empezó a gritar y a llorar y le provocó un gran susto a la concurrencia. Y entre ellos nuestro compañero Ricardo que le tomó de sorpresa el grito del alma de Isabel. Y acá está la aparición de Isabel Agüero llorando porque su tumba desapareció. Y acá está nuestro compañero Ricardo que está relatando la historia también de Isabel Agüero en uno de los recorridos, mostrando la ubicación donde estaba el panteón. Acá vemos a la profesora Luisita Villarta, a quien le mandamos un enorme saludo, en nuestra seguidora de siempre, eh, muy atenta ahí al relato del compañero Ricardo. Y acá Raquel contando la anécdota del susto que le dio a la gente y a nuestro compañero. En fin, la mala suerte de la tumba de Isabel Agüero también corrió, también otras damas residentas tuvieron la misma mala suerte, digamos. Entre ellas Concepción Talavera de Arévalo, Juana de la Cruz Cabañas, ¿cómo es que se llama? Patricia Jiménez de Agüero, todas ellas damas residentas. Y nos queda solamente los datos de ellas y estas dos fotografías que saqué eh, antes de que desaparezca la tumba. Pero como dice esa película Coco, solo se muere cuando se olvida y nosotros nunca vamos a olvidar a Isabel Tadea Agüero. Y especialmente Ricardo que se asustó mucho. Bueno, ahora pasamos junto a otra dama residenta, la esposa de un vicepresidente de la República del Paraguay, don José del Rosario Miranda.
la señora Carlota Duarte de Miranda. Eh, Su marido fue vicepresidente durante el gobierno del general Patricio Escobar. Él fue presidente desde 1886 hasta 1890, después del general Bernardino Caballero. Doña Carlota y don José del Rosario Miranda eran abuelos de la primera dama de la nación, Julia Luisa del Carmen Miranda Cueto, la esposa del mariscal José Félix Estigarribia. Doña Carlota falleció ahí como dice en su lápida, 1 de abril de 1926. Y esta lápida es de un estilo que era habitual en esa década. Existen muchas lápidas de esta, como el del intendente Espica, de Toribio Pirelli, etcétera. Era un estilo de la década del 20-30 más o menos. La ubicación es en esta parte, en el pasillo, entrando en el cementerio a la derecha. Eh, Acá arriba podemos ver, en esta parte, allí. Y para culminar, una de las historias más bellas de nuestra necrópolis. Don Bernardo Arza nació el 20 de agosto de 1862 y Ramona Colmán en 1866. Bernardo que nació en los últimos días de vida del presidente Carlos Antonio López, ya que falleció él falleció en septiembre de 1862. Y Ramona nació en plena guerra. Para el año 1870, cuando terminó ya la guerra, ambos Bernardo tenía 8 años y Ramona tenía 4 años, respectivamente. Ellos deambulaban huérfanos por las calles de Concepción. Niños que, como tantos otros, ¿verdad?, que se quedaron por las calles huérfanos. Y fueron a parar en ese campo de concentración que tenían los brasileños, en donde después sería la CIASA. Ahora le conocemos como CIASA, ¿verdad? La Compañía Industrializadora de Alimentos, Sociedad Anónima. Allí los niños se conocieron y seguramente en medio de su inocencia jugaron, hablaron, qué sé yo. Pero en poco tiempo ellos fueron apartados y uno de ellos se le llevó al Brasil. Entonces se separaron los niños. Y al pasar los años, ya siendo ellos jóvenes, se vuelven a encontrar acá en Concepción. Y se juntaron y formaron una familia. Y Bernardo falleció en 1921 y Ramona en el 44. Y sus restos descansan ahora acá en Concepción. Ahí como vemos, esas cruces son de ellos y de sus familiares. Esta anécdota nos contó el señor José Romero Arza, y en esta ocasión que hicimos el recorrido, él está acá, él nos hizo el relato y siempre nos comentaba que él tenía algunas cosas que contarnos, pero nunca nos dijo qué era. Y después en esa ocasión nos dio la sorpresa. Están aquí don Bernardo y doña Ramona en un panteón muy humilde, no es un panteón, sino que su tumba es muy humilde. Y es una de las historias más reconfortantes de la guerra contra la Triple Alianza, que después de separarse, ellos siendo niños volvieron a encontrarse. Y bueno, de esta manera conocimos a los héroes y residentes del 70 que descansan en nuestro cementerio. Pueden dejarnos sus preguntas y sugerencias en los comentarios que estaremos respondiendo sin problemas. Nos vemos la semana que viene con otra edición más del ciclo de charlas Describiendo Concepción, 15 minutos de tesoros, historias y leyendas. Muchas gracias y muy buenas noches.